Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Saludos, muy buenas noches. Como siempre, sean ustedes bienvenidos a este espacio A Ganar, espacio que se transmite cada noche de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por una serie de canales de televisión y por YouTube, y también nos vemos en las redes sociales, en nuestra página, así que estamos en todas partes. Esta noche me acompaña Nanfi Rodríguez. ¿Cómo estás, Nanfi? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Muy bien, trabajando como siempre. Fajado, bueno, y con algunos acontecimientos también, porque la vida continúa y como el tiempo es implacable, se van dando sucesos, como por ejemplo el suceso que se dio hoy y que yo, de algún modo quiero resaltar. Hoy se celebra el Día Internacional, o más bien se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esta mañana hablaba yo en mi programa, Nanfi, de que es una pena que con un tema como este, de tanta trascendencia, el cual se tiene que tratar muy serio, donde son muy pocas las políticas públicas que se están implementando, y por eso vemos los resultados de una sociedad altamente violenta, intolerante, una sociedad que no es más que el reflejo de todo lo que está pasando. Y digo que es muy lamentable porque ayer hubo una marcha, pero ahí hubo de todo. Ahí se mezcló una cosa con la otra, y de no violencia contra la mujer, y muchas personas participaron. También lo que se estaba promoviendo era el aborto, era el matrimonio gay, eran una serie de elementos que nada tienen que ver con el Día de la No Violencia contra la Mujer. Pero lamentablemente, Nanfi, todos estos temas, hay grupúsculos que se dedican justamente a eso. Por eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. La explicación que yo daba es de que eso pasó con el 4% de la educación. Mucha gente se sumó al 4%, lo promovía, sin saber que en el fondo quienes estaban motivando y promoviendo el 4% de la educación eran los que se iban a comer el pastel. Eran los dueños de ese pastel que inmediatamente se aprobara, se lo iban a comer. ¿Quiénes? Los dueños del capital, 2 o 3, que promovieron esto hasta la saciedad y hasta que lo lograron. Y una sociedad que se le sumó de manera ingenua a este plan. Bueno, pues lo mismo sucedió ayer. Tomaron a muchos de tontos, por inocentes, por ingenuos, y por eso es que tenemos que estar bien pendientes de todos esos detalles para que no nos dejen tomar de tontos útiles, Nanfi, porque eso también pasa. Bueno, lo más reprochable es que no existen políticas públicas con este tema. Sí. Que vienen presidentes, van presidentes y realmente nunca se ve una programación en el presupuesto nacional con asignación de fondos suficientes, un ministerio de la mujer que sea capaz de dar respuesta a problemas esenciales, elementales, del tema de la violencia física, porque hay una serie de manifestaciones de violencia contra la mujer y contra los grupos vulnerables que ni siquiera se tratan en República Dominicana. Es detener esta epidemia de los feminicidios. Eso ha sido muy doloroso, ver cómo los gobiernos, uno tras otro, pues han demostrado una inercia, una gran incapacidad, una gran indolencia, que creen que cubren con un comunicado de prensa el día del día que se conmemoran estos acontecimientos, que por cierto se hacen en ocasión de una fecha fatídica para la sociedad dominicana, la muerte de las hermanas Mirabal. Este Día de la No Violencia contra la Mujer se tomó en Naciones Unidas justamente por la referencia de ese hecho atroz que matizó el final de la dictadura de Trujillo. Nuestra amiga embajadora, doña Cristina Aguiar, era la embajadora en Naciones Unidas y fue la mentora de la resolución, la redactora de la resolución,
de Naciones Unidas, tomando como referencia la fecha dominicana por lo atroz que fue el hecho. Pero como atroz es el hecho, también atroz se ha tornado la conmemoración año tras año. Este año la cantidad es prácticamente un récord lo que se ha dado de feminicidios. Una verdadera epidemia. Lo que vemos desde el gobierno es indicar a los medios de comunicación, porque ya hoy día no guardan el silencio sepulcral que se guardaba en el pasado respecto de la violencia que se ejerce contra las mujeres, muchas veces en el hogar o en relaciones esclavistas. Y ante la ineptitud vemos al presidente de la Cámara de Diputados y a otros funcionarios del gobierno achacarle a los medios de comunicación que manejan inapropiadamente el tema. Sí, eso habla de que definitivamente las políticas públicas en República Dominicana respecto del tema de la violencia contra la mujer han fracasado. Y han fracasado porque le han permitido convertirse en epidemia por la forma muchas veces inapropiada en que se trata el tema. Todo esto es un círculo de marginación social, un círculo de presión psicológica, de hombres enfermos, de una cultura machista, de una serie de situaciones que se expresan finalmente en un desenlace explosivo. Y para eso el gobierno nunca ha tenido recursos, ningún gobierno, ni el que está ni el que estuvo, ha tenido nunca recursos para destinar suficientes recursos para las jornadas educativas, para contribuir con hacer productiva la vida de las mujeres en República Dominicana. El gran tema, el gran desafío de estos temas, ya en las sociedades, por ejemplo, europeas, no es este problema de la violencia, de los feminicidios, es el problema de los derechos económicos y sociales, de cómo las mujeres acceden a mejores trabajos, de cómo las mujeres se pueden desarrollar, cómo pueden ser seres humanos en igualdad de condiciones, en paridad de condiciones, muchas veces con los hombres. No en todas las circunstancias, porque por la propia naturaleza de la mujer, hay circunstancias en que una mujer no puede ocupar el lugar del hombre. Pero, por ejemplo, en la vida productiva. Y viceversa. Exacto, pero en la vida productiva, por ejemplo, en un trabajo, ¿qué diferencia la capacidad de una mujer de la capacidad de un hombre? Es decir, esos son los temas de los países más desarrollados, los países europeos. En República Dominicana ni siquiera lo tocamos, porque estamos inmersos en toda esta epidemia de los homicidios. Y ante todo eso, no hemos tenido gobiernos, ni ministros siquiera, en esa cartera, que realmente puedan diseñar políticas institucionales que den resultados, digamos, positivos para disminuir ese fenómeno tan lamentable. Bueno, eso tiene que ver, Nanfi, yo entiendo que con el enfoque. Es que no es el enfoque correcto el que se le está dando a una problemática que nace de la propia sociedad. Y esto va incluso de la propia estructura de cómo está concebido el Estado. Un ministerio, por ejemplo, de la mujer. Que yo digo, yo estoy muy de acuerdo con Pelegrín Castillo de que aquí se debe, más que un ministerio de la mujer, es fusionar y que haya un ministerio de la familia. Porque es que una cosa y otra no se puede desvincular. O sea, la familia es el centro, es el núcleo, de donde nacen aquellos hombres y mujeres, los violentos y los no violentos. ¿Entiendes? Entonces, creo que de allí viene el problema principal, de que al no tener un enfoque claro, al no tener unas políticas claras de lo que se quiere como sociedad y como Estado, pues entonces obviamente que lo poco que se está aplicando no tiene mayores resultados, o los resultados no son los que deberían ser o los que espera la sociedad dominicana. De todos modos, ahí está el tema. 64 mujeres que han sido víctimas
de asesinato en manos de parejas y exparejas, que eso es otro de los fenómenos, que gentes que ya no están vinculadas sentimentalmente, pero el hombre entiende que de algún modo esa mujer le pertenece, ese sentido de pertenencia, de que mi mujer, por eso se habla de mi mujer, o sea, yo creo que eso tiene que venir desde varios enfoques, es multicausal, como muchos temas aquí de la sociedad, y de hecho se tienen que tratar así. Se tienen que tratar atacando varios factores, varias causales a la vez. Y por supuesto que la escuela, la educación, donde empiezan a formarse los niños, por ahí empieza todo. Y creo que por allí se puede hacer mucho, porque también se pueden involucrar los padres. En fin, es un tema bastante amplio, pero hoy celebramos, o más bien conmemoramos, más que nada, recordar a Rufino de la Cruz, que también sí, pero antes fue de asesinado lo de Rufino, sí, que siempre se ha presentado como un chofer. Y era un amigo. Un personaje vinculado un político a la también, causa de la familia Mirabal. Pero antes de esto, tú has dicho una cosa muy importante respecto de las situaciones, digamos, multifactoriales que generan toda esta situación de violencia. Sí. Y uno lamenta mucho que todo esto siempre se vuelva un elemento ideológico, porque las ideologías no tienen una explicación a estos fenómenos. Estos más bien son fenómenos que se explican desde el campo de las ciencias sociales, la psicología, la psiquiatría, etcétera, y muy especialmente desde la perspectiva del derecho penal. ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana? El Código Procesal Penal establece que las acciones procesales contra los hechos de violencia intrafamiliar, como se llama, no se llaman feminicidios, sino hechos de violencia intrafamiliar, sí, son acciones públicas a instancia de parte. Hay tres tipos de acciones en el Código. Está la acción pública, donde el Ministerio Público no necesita una querella, puede proceder. La acción pública a instancia de parte, donde el Ministerio Público necesita una querella para proceder, y la acción privada, donde no interviene el Ministerio Público. Pues esta es una acción pública a instancia de parte. ¿Qué es lo que se ha estado estudiando para ver cómo hay un mayor ámbito de acción del Ministerio Público? Y además para evitar los indeseables acuerdos estos que se hacen, que luego entonces los agresores se convierten, además de agresores, en homicidas, porque salen a asesinar a las mujeres. Sí. Que esto pase de una acción pública a instancia de parte, donde la mujer todavía tiene el dominio de la acción penal y donde muchas veces es influenciada por parientes o amigos, etcétera, que esto pase a ser una acción pública, sin que sea movida por las partes, de forma que al Ministerio Público se le prohíban los llamados acuerdos entre las partes. Muchas veces mujeres desorientadas, intimidadas, que no miden las consecuencias de sostener un acuerdo con un agresor. Entonces, esa es una acción legislativa muy simple. Hoy el presidente de la Cámara de Diputados, que hablaba y que enrostraba a los medios de comunicación responsabilidad en todo esto de la violencia de género, es una acción muy simple de los legisladores, que se ha demostrado en otros países que da resultados, porque el tema de la acción penal no está en manos necesariamente de la mujer. Se libera a la mujer de esa carga y de todas esas presiones que se generan entre las familias, la suya y la del agresor, entre muchas veces razones económicas que intervienen, que pagan a mujeres, y mujeres que no miden la consecuencia, pues van y firman esos acuerdos, y hemos estado viendo las consecuencias de esos acuerdos que son permitidos por la Procuraduría General de la República. Por eso un diputado decía el día de hoy que con esta racha de muerte de mujeres, el Procurador General debería renunciar, sí, porque esos son sus fiscales. Bueno, si es por renuncia, aquí hay muchos que deberían de renunciar. Pero bueno, creo que es un tema bastante apasionante, sí, es un tema muy doloroso, sobre todo. Muy doloroso, que son muchos las aristas. Así es. Pero mira, hoy también hubo otro hecho importante, y es que el
presidente de la Junta Central Electoral, se fue para los Estados Unidos y está por Washington. Y allá firmó un acuerdo con la OEA, tal como estaba previsto, donde la Organización de Estados Americanos firma este acuerdo con el propósito de servir digamos de que garante, de garante, claro. bueno, va a participar de observador, es la palabra, en los procesos que vienen tanto en febrero como en mayo. Elecciones municipales en febrero, creo que es el 16 de febrero, y elecciones presidenciales congresuales en el 17 de mayo. Y ambos procesos van a ser observados por la Organización de Estados Americanos. Creo que eso es saludable. Eso siempre se estila, porque esta no es la primera vez, siempre se estila. Ya aquí desde siempre la OEA está sirviendo de observador en los procesos electorales de toda la región, por cierto. Y lo que sí me extrañó es que no aprovechara el presidente de la Junta Central Electoral el viaje para plantearle a la OEA que venga que le ayude, ¿no?, a que se pueda realizar una auditoría técnico-forense a los equipos, ya que la Junta está insistiendo en algo que no va a tener ningún asidero, y es el proponerle a la sociedad dominicana que se utilicen esos mismos equipos, los cuales permitieron que se ejecutara uno de los fraudes o el fraude más gigantesco que se ha gestado en la República Dominicana, que esos sean los mismos equipos que se usen. Pero debió de plantearle a la OEA de que venga tanto la OEA como la Unión Europea, como también Estados Unidos, a observar, a que sirvan y que traigan a técnicos a observar en el momento en que puede ser referido por la propia OEA una empresa acreditada, calificada, para hacer el levantamiento del lugar y que ese cuerpo del delito se le practique la autopsia. Pero yo creo que ese viaje también él lo debió de utilizar para esos fines, ¿no te parece? Bueno, el presidente de la Junta, yo te dije a ti el lunes pasado, cuando vine al programa, que la Junta habrá que no hacerle mucho caso por ese tema, por esa imagen del muchacho malcriado, que uno tiene que ir llevando, porque las cosas se van a hacer o se van a hacer. Si esto no es que el presidente de la Junta y que esos jueces y que esos miembros de la Junta que han actuado con mucha irresponsabilidad crean que las cosas se van a repetir como pasaron el 6 de octubre. Las cosas se van a hacer bien. Entonces la sociedad dominicana, que ha dado anotaciones de superar crisis institucionales muy difíciles, va a ir avanzando independientemente de la Junta. Fíjate tú cómo los partidos políticos ya han ido configurando sus alianzas, sí, cómo la oposición se ha ido recomponiendo, cómo las inscripciones no lo resolvió la Junta, lo resolvieron los tribunales. Así es, así es. Los tribunales. Y ahora el tema de la observación electoral ya empieza a caminar. La OEA, que es un organismo con el cual muchos países tienen muchas querellas, sobre todo del ala izquierda, de el llamado socialismo del siglo XXI, tienen mucha querella. No de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando yo era un niño esa canción de Víctor Jara, el cantante chileno, que decía, ¿cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Esa era una especie de eslogan de la izquierda que no quería en las elecciones. Entonces, la OEA, sin embargo, siempre ha tenido dentro de uno de sus ejes más fuertes de trabajo el tema de la fiscalización electoral, y ha ayudado a que los países latinoamericanos se encaminen por la democracia electoral. Entonces tiene una gran experiencia en el tema, tienen centros de estudios electorales, todo este tema de la observación electoral. Tú recuerdas, el mismo presidente Fernández fue designado en varias ocasiones como jefe de delegación de la OEA. La última fue en México. Para observar en México, en Bolivia estuvo. También. En Venezuela. En Venezuela estuvo, en varios países. Sí. Es decir, la OEA ha sido una organización importante. Ya esa es una garantía. Yo supongo que, recuerda tú que la embajada americana
la señora embajadora, que es una señora muy activa. Sí, me encanta Bernie Bernstein. Cuando ella llegó no pensó que iba a ser tan activa. Pero yo tampoco, porque no viene del mundo de la diplomacia. De hecho, es la primera vez que ejerce esta función. Es una mujer muy activa. Recuerda que ella dijo que los Estados Unidos iban a vigilar. Literalmente eso es lo que dijo. Iban a vigilar esas elecciones. Es decir, que se vayan desmontando el moño quienes piensan que pueden repetir un desastre como el que aconteció aquí el 6 de octubre. Porque aquí va a haber observación internacional, va a haber observación nacional, además de participación ciudadana, otras organizaciones que la Junta tiene que darle acceso a la observación. Sí. Porque el tema de la observación es fundamental para todo esto. Y respecto del otro tema que tú pones, Lindsay, el tema eso de las observaciones, Nanfi, si bien es cierto que es importante, que es fundamental, también es cierto que es muy importante la organización, o sea, estoy hablando de los días previos, de los meses previos al proceso, la preparación de un proceso altamente complicado, complejo por su propia naturaleza, Entonces, lo que yo he advertido a los partidos políticos de oposición, que están todos ahí en Juntos Podemos, 12 organizaciones políticas que han logrado hacer acuerdos importantes, tanto a nivel municipal como a nivel congresual, yo creo que deben de tener un solo discurso respecto al tema. No es que se disgreguen, porque esa es una de las grandes debilidades de la oposición. Por eso prevaleció por tanto tiempo el PLD como partido hegemónico en el sistema de partidos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora le toca a la oposición. Vi ahí a Leonel Fernández, que estuvo este fin de semana en la ciudad de Miami poniendo a circular su libro, en circulación de su libro, Ideas en Conflicto, pero creo que fue Ideas en Conflicto el que él puso, ¿verdad? Ahora. Pero él dijo algo que tiene que ver con el tema. O sea, la oposición, después de mucho tiempo, se reunifica, se reorganiza, y eso es importante. Bueno, pues en este proceso que viene a continuación, la oposición debe de tener un solo discurso. El PRM, hoy vi que salió en la prensa, a través del presidente del PRM, Paliza, que dijo, no, el PRM rechaza el que se utilicen esos equipos a menos que no haya una auditoría técnico-forense. Pero yo creo que deben de ir a una, o sea, que el discurso del PRM sea el discurso de la Fuerza del Pueblo o PTD, como la Junta quiera que se llame, o la Fuerza Nacional Progresista o el BIS, o sea, todos, el Partido Reformista, todos con un solo discurso. No es que uno diga una cosa y el otro. No, es que yo creo que debe de haber ahí una cohesión en las ideas para que luego se pueda unificar tanto el discurso que sea unísono. Entonces, ahí, así como se logró hacer toda esta, donde habían todos los colores, un mapa multicolor, de partidos políticos, de derecha, de izquierda, de centro, de todos los colores, verde, rojo, azul, de todos los colores que ustedes se imaginen. Bueno, pues de la misma forma también deben unificar algunas posiciones que son fundamentales para el proceso que viene a continuación, Nanfi. Los partidos políticos son los actores del sistema electoral dominicano. Es decir, muchas veces, incluso para nosotros que participamos en la periferia de los partidos o en la sociedad civil, hacer prevalecer una idea nos da trabajo porque el sistema electoral dominicano está diseñado de esa forma para que sean los partidos políticos los que lleven la voz cantante. Entonces, eso que tú dices es importante en el sentido de que los partidos tomen conciencia de cuál es su papel y cuál es el riesgo a que se enfrentan. Es decir, aquí hay un desafío para la partidocracia dominicana y para la democracia dominicana, muy especialmente para la oposición. Y es el desafío de que un grupo que no reconoce límites en el ejercicio del poder, un grupo de personas que ha demostrado que usa el poder de forma desmedida, que es prisionero de esa compulsión monárquica, en el sentido de que creen que pueden quedarse eternamente en el poder en contra de la voluntad
de la mayoría, ese grupo está dispuesto a hacer lo que sea. Es decir, ese grupo está dispuesto a utilizar el dinero, a hacer fraude, a utilizar las computadoras esas malas, a volver a hacer un desorden. Aquí haya una situación de un toque de queda después de las elecciones, que hace tiempo no vivimos ese tipo de cosas. Ese grupo de Danilo Medina está dispuesto a hacer lo que sea, porque ese grupo no reconoce límites, lo ha demostrado. Así es. Ni límites ni principios. Ese grupito es un carro sin manual para la democracia dominicana, muy peligroso. Sí. Entonces, los partidos de oposición tienen que tomar conciencia de ese tema. Mañana creo que es, la Junta ha vuelto a llamar con el tema este del voto automatizado, para que los partidos expresen su opinión. Bueno, pero si ya los partidos se han expresado en su mayoría, faltaba el PRM, y el PRM ha dicho, olvídense de voto automatizado si no hay auditoría previa. Yo no sé si es la forense o previa al reuso de los equipos del fraude. Por eso hay que diferenciar la terminología. Yo he hablado de auditoría previa, no forense. Por lo que tú dices, por la disgregación de la oposición. Sí, hay una disgregación en el discurso y ahí, así no se puede. Pero si ya los partidos han expresado este tema de cuál es su posición sobre el voto automatizado, yo no sé qué busca la Junta volviendo, por ejemplo, a llamar a la coalición Podemos o Ganar, llamarla, porque ya se sabe, o a la Fuerza del Pueblo. Ya se sabe cuál es la posición. ¿Tú sabes lo que busca la Junta? Imponerse. Porque la Junta, los partidos de oposición han sido demasiado benévolos, han sido muy complacientes. Hay un dejar hacer, un dejar pasar. Yo creo que ha llegado el momento de, vuelvo a reiterar, ponerse firmes y determinados en una posición. ¿Por qué digo esto? Yo recuerdo cuando Leonel Fernández le dijo, no, es el 100% del conteo de los votos. ¡Ja! ¿Será para que duremos aquí 4 meses contando? No, esa fue la respuesta del presidente de la Junta. Leonel estaba pidiendo algo más simple. Leonel estaba pidiendo algo más simple. No era el reconteo de los votos o el conteo de los votos. No, el contenteo. Leonel estaba pidiendo que se cotejaran las actas. Sí, era exactamente. Las físicas con las electrónicas. Y dijeron que eso era imposible. No, y que eso era 4 meses. Durar 4 meses, que eso era imposible. ¿Y qué pasó? Que lo contaron en, ¿qué pasó? Después en 20 horas. Sí, en 20 horas. Pero ¿qué pasó cuando el presidente de la Junta emitió su posición? A todo el mundo lo dejó que lo hiciera. Y él impuso sus máquinas a como él le diera la gana, dejó votando a la gente hasta el día siguiente. O sea, el día 7 de octubre, la gente estaba votando. Oiga bien, 7 de octubre, las elecciones empezaron el 6 y todavía el 7 la gente estaba votando, porque hubo personas que votaron hasta las 2 de la mañana en este país. Eso fue un matadero electrónico. Un matadero electrónico. ¿Pero por qué? Porque se veía venir, todo esto se veía venir, pero ¿qué pasó? Que no hubo una reacción a tiempo de parte de la oposición. Y como esa oposición, por un lado, entendía que lo mejor que le podía pasar al país y al sistema era que el PLD se dividiera para que se debilitara. Bueno, pues eso trajo como consecuencia todo lo que ha traído, todo lo que ustedes ven ahora. Entonces, va a suceder y va a permitir la oposición que pase lo mismo o peor en febrero y en mayo. Sí, mira. Entonces, no solamente es la observación, porque si usted observa, esas máquinas se ven perfectas, esas máquinas se ven muy bien. Claro. El problema es que no es lo que se ve, es lo que no se ve, lo importante. Mira, Lindsay, como decía el profesor Bosch, porque detrás es que está la cuestión ahí. Mira, Lindsay, con un 1 le meten 1 millón y nadie se da cuenta de que en un sitio le ponen a un candidato 1 millón y nadie sabe nada. Le quitan el millón a los otros candidatos y se lo meten a uno. ¿Y quién se da cuenta de eso? No, porque todo es electrónico. Todo es lo que digan en esa computadora, no importa lo que sea. Mira, ese es un sistema que realmente cuando yo escucho a personas como la vicepresidenta Margarita Cedeño decir que este tema sería retroceder al pasado, yo
o cuando escucho amigos como... O Felucho, o José Tomás Pérez. No, porque ya Felucho y José Tomás Pérez ya le dan 3 pitos a uno, porque esos son ya políticos que están en una situación que lo que están es buscando llenarse los bolsillos. Sí, pero es el mismo discurso. Pero yo, gente que tiene carrera política por delante, o gente que ha tenido una vida institucional, por ejemplo, como mi amigo Sergio Tulio, yo oírlo decir... Qué lastimoso. Yo oírlo decir... Hay que destituirlo de ahí de la finca. Yo oírlo decir que el tema este del voto electrónico sería volver al pasado, o Pancho Álvarez, que ha sido tan errático. Que tiene un contrato con el gobierno. En este proceso. Al margen de cualquier situación, de que la vicepresidenta, o de que haya un contrato, etcétera. Señores, yo veo un gran egoísmo en el tema del voto electrónico. Un egoísmo de un grupo de gente que hace tiempo no siente el calor del mediodía este país, porque no salen de los aire acondicionados, que no saben que este país es un país de gente marginada. Es decir, tú decir que impongamos el voto electrónico sin educación, sin campaña de orientación, sin campaña de información, a poblaciones rurales de este país, de gente que nunca ha manejado una computadora, o tú decir que impongamos el voto electrónico a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. ¿Tú sabes la cantidad de gente que acudió a esas urnas y que otro votó por ellos? Y que ellos no tenían control de su voto, del ejercicio de su derecho, porque no sabían votar, porque no sabían votar, porque no podían ejercer el derecho sacrosanto al sufragio. Entonces, todo este egoísmo de un voto electrónico porque somos modernos, ¿qué moderno va a ser un país con una tasa de analfabetismo enorme, de pobreza enorme, de marginación enorme? Pero es que eso no es verdad, Nancy, porque es que eso es un discurso simple y llanamente como excusa. Eso es un, para eso, vender, eso es un discurso malogrado. Ese es un discurso egoísta de un grupo de gente que ya vive en otro nivel, de la vida, y entonces se le importa, eso es la posverdad puesta en escena. Se le importa que una pobre mujer que viene de una zona montañosa de Puerto Plata y que baja a la zona llana a votar, caramba, que no sepa votar o que se avergüence o que se le importa. Pero el 27%, se le importa, mira, que una persona minusválida o que una persona analfabeta. Mira lo que es que sucede. Lo primero es que no es verdad y que los países más modernos están descartando el voto electrónico. No, es que de 192 países, ¿verdad? De 194 países que están en la ONU, 186 votan con la boleta, votan normal, con su... Japón, o sea, todos los países, de por Dios, solamente 6 países en el mundo no lo hacen. 6 países en el mundo utilizan la combinación de ambas cosas y le están descartando. Miren lo que pasó en Bolivia. ¿Y cómo está Bolivia? ¿Ustedes se creen que Bolivia va a volver al mismo proceso de la misma manera? ¿tú crees que... Lo que pasa es que aquí hay un tema que se llama posverdad. Y la posverdad no es más que señores, este es el mejor ejemplo de la posverdad. Es disfrazar una mentira de verdad o disfrazar a veces una verdad en mentira. En este caso es una mentira que la están disfrazando de verdad. ¿Y cómo lo están haciendo? De la manera más espectacular, desestimando, poniéndonos a nosotros como que nosotros somos un país que está apostando al atraso, que está apostando al retroceso. Señores, aquí en el año 2016, cuando Danilo fue presidente, y en el 2012, y en el 2008, y en el 2004, y en el 2000, y en el 96, y en el 90, todos esos años en que ha habido elecciones en este país, y en el 2010, que también la hubo congresual, siempre ha sido de la misma manera, con boletas. Aquí nunca ha habido un proceso con voto automatizado. Se cogió este voto para unas elecciones internas de los partidos a ver si daba resultado y obviamente no dio resultado. Entonces ahora quieren poner el tema como que República Dominicana está acostumbrada a utilizar esas máquinas para elegir a sus candidatos. Como que hay una población, mentira. Y una población además que en este proceso se dice
que el 27% de la gente solicitó ayuda para ir a votar porque no sabían votar. Y tuvo que ir el presidente de la mesa a llevarlo a la máquina y el presidente marcar el candidato que le dio la gana. Se dice que el 27. El 27 dice participación ciudadana. Se dice de encuesta hecha ahí a boca de urna. Si nadie sabe, mira. Pero esto es un yo país, te estoy hablando es un país de que, pero te con estoy una hablando, tasa de perdón, analfabetismo de que en esas elecciones, enorme, por no, Dios. pero que en esas elecciones además te estoy hablando de que fue más que nada participó apenas un 25% de la población. Pero no solamente es eso, es que aparte de que solamente participó un 25% de la población, y de ese 25%, el 27%, o sea, de esas personas no sabían votar. Pero imagínense ustedes que además quienes fueron a votar eran los de mayor conciencia. Por lo tanto, se supone que son personas de mayor nivel académico y otros que fueron porque lo llevaron, ustedes saben, con la compradera y la cosa. Entonces, de por Dios, ahí lo que hay es una posverdad de la manera más descarada, puesta por quienes, por gente que representan sus intereses, gentes del gobierno, que ese es el discursito malogrado ya, que tienen de decir que nosotros queremos apostar al retroceso. ¿Cuál retroceso? El retroceso que tiene Alemania, Japón, Estados Unidos, que tiene Francia, que tiene España, que acaba de ejercer su derecho al voto y que tienen tantísimos países en el mundo, de por Dios. No, lo que pasa es que quieren llevar ese discurso por una sola razón. Una forma de venderle a la sociedad dominicana que eso es la última Coca-Cola del desierto, cuando no es verdad. Entonces, a mí me molesta y me duele mucho cuando yo escucho a algunos políticos hablar y referirse en esos términos, de hablar de retroceso, tomándonos a nosotros como tontos útiles, como tontos estúpidos, como si nosotros fuésemos unos estúpidos que no estamos enterados de lo que está pasando en el mundo. No es que sea un país o dos, es que la mayoría de los países en el mundo, 186 países en el mundo, utilizan ese método y es el que nosotros estamos en la mayoría. Y esos 6 países que quedan ya lo van a desestimar y lo están desestimando. ¿Por qué? Porque saben muy bien que se puede hacer todo tipo de truchimanería a través de la utilización de esos equipos electrónicos. Dicho por los expertos, los que más saben en materia electrónica, en materia de cómputos, son los que han dado su opinión al respecto. El presidente de la Junta Central Electoral de este país no sabía lo que era un algoritmo. Exactamente. Él habló del método del ritmo, que lo confundió. Para eludir, porque él no entendía de qué le estaban hablando. Entonces, buena observación. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué voto electrónico estamos hablando? ¿Qué control puede tener una persona que no conoce las consecuencias, los detalles? El mismo presidente. Ellos mismos hablando de modernidad, etcétera. Porque ese discurso de la modernidad es un discurso excluyente, es lo que yo quiero decir. Sí. Un discurso excluyente, injusto, egoísta, de un grupo de gente que ellos entienden que todo el mundo en este país ha ido a un banco. Señores, aquí hay dominicanos que nunca han entrado a un banco. Nunca. Mucha gente en el campo. Si cuando uno va al campo, por lo menos yo me ocupo de hacer recorrido, conversar con la gente. Y hay gente que ha vivido aislado toda la vida. Y usted llevarle una máquina para que vote es una injusticia. Es una injusticia. Y es un gran egoísmo. No es democrático. Es un gran egoísmo de políticos como Margarita Cedeño, que trabajan en el tema de la inclusión social. ¿Y cómo me va a hablar a mí de que aquí hay que imponer esta mezquindad? Porque eso es una mezquindad, eso del voto electrónico. Es una mezquindad porque defrauda la democracia, porque excluye gente, colectivos de gente que nunca ha usado una computadora, un celular, nada de eso, por Dios. Y el voto tiene que ser accesible. El principio fundamental del derecho al sufragio es la garantía de la accesibilidad, que cada ciudadano que va a ejercer el derecho al voto represente un voto. Ese es el principio básico de la democracia. Usted no puede hacer un derecho al sufragio
o unas elecciones donde las élites urbanas, cosmopolitas, sean las que dominen y vayan a votar, y las que se sientan complacidas. ¿Cómo se hizo eso? Porque eso se hizo, ¿ustedes saben cómo se hizo eso? Eso se hizo con unas maquinitas, una en Agora Mall, otra en 360, como que ese era el país. Sí. Ese no es el país, señores. Ese no es el país. No, y lo hicieron 2 semanas antes del proceso. Este es un país de demasiada pobreza, demasiado analfabetismo funcional, analfabetismo de agrafía. Y cuando hablamos de analfabetismo en el tema de informática, es enorme. Entonces, usted poner las elecciones en un proceso de exclusión de una parte de la población, eso es realmente un acto de mucho egoísmo y de mucha injusticia de ese grupo de políticos que lo que viven es poniéndose ropa nueva todos los días. En eso es que viven, son gente que no tienen una concepción de para qué sirve la política, en el sentido de que la política es una actividad para transformar la vida humana, para servir, para servirle a los demás. Y que usted no puede pensar en usted, en su condición de que usted va a un banco, de que usted va a un mall, de que usted va... Ese no es el paradigma de la democracia. El paradigma, un país pobre como este, el paradigma de la democracia es el más accesible. Que nos digan que estamos en el paleolítico, no importa. Si así funciona la democracia, si así va a votar, y no es así. Si así va a votar, no importa que sea así, porque estamos en una parte del paleolítico, paseate por el interior de este país para que tú veas lo que está pasando. Sí. Entonces a esa gente del interior, a esa gente que son serranos, que bajan de la sierra, que viven aislados, hay que garantizarle votar. Hay que garantizarle votar en un país donde el presidente de la Junta Central Electoral no sabe lo que es un algoritmo. Que habla de método. Entonces, del ritmo. ¿le van a pedir a esa gente que sepa lo que es un algoritmo? Por Dios, la democracia no es así, la democracia tiene que ser lo más inclusiva posible. Pero mira, yo Ojalá creo... que este comentario llegue sí. ¿A dónde? ¿A dónde tú quieres? A la Junta. A la Junta. Y a la clase política. Porque mira, lo primero que yo quiero es que la clase política Junta, muy egoísta. Lo primero que yo deseo y le pido al presidente de la Junta es que se vaya. Es que se vaya. Ya él se fue. Ese señor es tan descarado que se fue para Washington a dar la cara ante los funcionarios de la OEA. O sea, no le ha importado todo lo que ha hecho. Él cree que puede seguir andando como que nada. A mí me hubiese gustado que en el avión le hubiesen hecho un bullying. ¿Por qué no se lo hacen? Que cuando se montara en el avión le empezaran a decir de todo. Le empezaran a decir traidor a la patria. Porque eso fue lo que hizo, traicionar a todos los dominicanos. Donde ese señor... Traidor. Y si yo lo veo en un avión o me encuentro con él, se lo digo tú no te vas a encontrar, y lo grabo. Tú no te vas a encontrar, porque donde esa gente se monta es en primera clase. Sí, no, pero cuando yo esté cruzando por el avión, ahí mismito empiezo y lo grabo. Y le digo, pero miren el traidor aquí. Y así es que andan, en primera clase, con los cuartos del pueblo, también. Y anda con su carita siempre, con una sonrisita, que señores, eso manda madre. Ese señor, yo no es verdad que le voy a perdonar y no voy a confiar en él. Ni en él ni en ninguno de los que pertenecen a ese pleno, que todos se han arrodillado, que todos son unos cobardes, que todos le han traicionado a este país de la manera más cobarde que todos nos pudiéramos imaginar. Gente que tú no pensabas en el ocaso de su vida, terminando como unos sinvergüenza. Así es como ellos van a terminar su carrera. Yo voy a tener que dejar de venir a este como programa, un grupo de sinvergüenzas. Porque tú te pones... No, pero es la verdad. Es la verdad. Entonces yo pienso, Nanfi, que no es que solamente vayan y digan allá o que... No, es que ese señor debería de darle paso a un grupo de personas honestas o de personas comprometidas con su pueblo, comprometidas con su país, a que hagan o que lleven a cabo un proceso, señores, transparente y diáfano,
donde se haga contar la voluntad del pueblo dominicano, donde la voluntad del pueblo dominicano sea respetado, que si yo fui y voté por Juan Pérez, a mí me cuenten que yo voté por Juan Pérez, ese es un no derecho. que fue por José el Cojo, Ese es porque un fue por derecho. Juan Pérez, porque ese es mi derecho como ciudadana, elegir a quien yo entienda, así como también tengo el derecho a ser elegida, pero en este caso a elegir a quien yo entienda favorece más y va a hacer mejor trabajo por la nación dominicana. Ah, pero ustedes creen que con esos señores que están ahí en la Junta Central Electoral se puede llevar a cabo un proceso diáfano y transparente. Mira, yo particularmente creo que no. Bueno, Yo particularmente pienso a la Junta hay que no. llevarla como muchacho malcriado. Esa es mi tesis. Muchacho Sí. malcriado. Usted va a ir o usted va a ir. Nada más es eso. Y aquí va a haber elecciones limpias, transparentes, supervisadas. Y va a haber elecciones y la democracia va a sobrevivir a la ambición y al egoísmo del grupo de gente que piensa nada más que la política es para ellos mantenerse en una situación de bonanza personal o familiar. La democracia va a funcionar. Olvídese, por eso yo no me quejo mucho de la Junta ni de nada de esto, porque va a funcionar, señores. Va a funcionar. Por ejemplo, ¿ustedes vieron? Aquí no se armó toda una situación para que Leonel Fernández no se pudiera inscribir como candidato. Pero los tribunales de este país funcionaron. Y Leonel Fernández candidato. Y va a ser presidente de la República nueva vez. Entonces, a la Junta hay que llevarla como muchacho malcriado. Para no usar un calificativo muy fuerte contra alguna de esas personas, que son personas que uno estima y que uno no sabe cuál es su situación personal, las presiones a que están sometidas, y que uno sí sabe que son víctimas de las maquinaciones de uno de los grupos más peligrosos para la democracia dominicana, que es ese grupo de Palacio. Es un grupo muy peligroso en términos institucionales y en términos políticos. Mira, hablando del grupo de Palacio. Pero eso no tiene tampoco, eso no es una excusa. No te preocupes por eso, Lindsay. Eso no es una excusa. No. No pelee ya Olvídate, con la Junta, que la Junta va a hacer su trabajo. Realmente, yo como ciudadana no le perdono a la Junta Central Electoral. No sea así. Ese mal servicio, no, ese es el problema. Mira que tú ese dejar hacer y dejar pasar, yo no lo permito. Mira que tú le criticas, No, señor. tú le criticas a Danilo, que es una persona que guarda mucho. No, pero eso es otra cosa. Como porque Danilo es un hombre rencoroso. Entonces, no, es un hombre que realmente ese odio se le ha convertido y se le ha transformado. Un boomerang, Sí, se ha devuelto contra él. Se ha devuelto, pero además, eso que tú señalas de que se ha convertido en algo que se ha enraizado. Sí, por eso te digo. Se ha enraizado por eso te digo que perdona a esa gente. Ah, no, Mira, eso es diferente, porque no es una cosa que yo lo lleve de que aquí en mi alma ni nada, no. Eso no tiene que ver con eso, eso es de razón. Danilo no llevaba a alguien al corazón antes en una campaña. Ah, ese es el problema, eso es de llevar, eso yo no creo en eso. Ese es un corazón. Son un corazón bueno. ¿Qué era lo que tú ibas a decir de Danilo? Que hablando de Danilo y de su grupo, el candidato digital, como le llama Juárez, sí. Bueno, el pobre tiene tanto, lo que te había dicho, que la narrativa iba a empezar a ser otra. Sí. Es decir, aquello del penco, medio imbecilón, medio idiotón, todo eso empezó a cambiar. Sí. Lo que se está viendo es una persona que ha hecho un uso abusivo de los recursos públicos. Y eso va a seguir. Eso va a seguir porque esos 7 años de una persona que lo primero es que no tenía perfil para ser ministro de Obras Públicas porque no sabe ni pío de ingeniería. Imagínate cuando confunde kilómetros con metros y habla de que construyó un puente de 440 kilómetros. Por cierto, muy creativo en las redes sociales, crearon un puente desde Higüey hasta Haití, hasta allá. No, un puentecito desde Asua, que fue donde él dijo que se hizo el puente, hasta Puerto Rico. Ah, sí, hasta Puerto Rico. Entonces ahí hay 440 kilómetros. Sí. Sí, el puente llega, ya no hay que irse en Yola. Es vergonzoso realmente lo que ha pasado en este país y solamente cuando
Danilo Medina descienda a las escalinatas de la doctor Báez, que son las del Palacio Nacional, sabremos las cosas que han pasado en este país. Lo cierto es que el relato respecto del señor Gonzalo Castillo empieza a ser otro. Se empieza a ver una persona que ha tenido un manejo mañosa, muy poco transparente, que ha acumulado una fortuna enorme a la sombra de la función pública, que no tiene condiciones para ser una persona con autoridad moral para dirigir un país. bueno, Y cuando yo hablo de autoridad moral, yo creo que yo hablaba ahorita de la población rural. Esa gente sabe lo que es la autoridad moral, en el sentido de que en esencia lo que ejercen y han creado familias enormes y han sobrevivido con mucha dignidad es con autoridad moral. La famosa palabra empeñada en los campos del Cibao de la República Dominicana. Eso se siembra sobre la autoridad moral. Entonces, este señor aparentemente no tiene autoridad moral. No ha logrado responder todo este despilfarro de casi 12.000 millones de pesos utilizados durante un periodo cortísimo de su, de 5 meses de su apenas. campaña electoral, en un ejercicio frenético de reparto de asfalto, de concesiones, de contratos sin concurso, un desastre. Entonces, la narrativa, el relato, ya no es el del penco. Estamos hablando de una persona que tiene serios problemas de cuestionamiento. Y le debo decir una cosa. Es el penco fraude que ha cometido ahí. A ti y a los televidentes le voy a decir una cosa. Lo que ha salido es la punta del iceberg. Sí. Eso digámoslo en escandinavo. Sí, sí. En dominicano, lo que está saliendo es la puntica del problema. Porque cuando esa gente salga del poder, ustedes van a ver desórdenes. Ustedes van a ver desórdenes. Cuando, como dice un abogado al servicio de ellos y ex profesor, cuando destapen la olla, el hedor va a llegar a Dinamarca. Bueno. Porque esa gente no ha tenido límite en el uso del poder. Pero no es así, Nanfi. Hay algunas tapitas que se van a destapar antes de mayo. Y no, ahí viene, sí, claro van a haber algunas cositas que sí se van a destapar como se han destapado ahora. Porque ya el penco no es el idiota, es el penco desastre que dejó en obras públicas. Y que allí apenas se ve, como tú bien señalas, apenas es la punta del iceberg, pero esa punta, cuando le dé al iceberg, ya ustedes saben lo que va a pasar, se va a desgranar en 1000 pedazos. Esa puntica era lo que faltaba. Con esa puntita y solamente que con esa puntita se va a desgranar todo. Y verán ustedes a continuación una serie de informaciones que andan por ahí y que andan ya los rumores. Porque, señores, estamos hablando de que eso fue en espacio de 5 meses y ese señor tiene 7 años ahí. Ese señor tenía 7 años ejerciendo la función de ministro de Obras Públicas. Todavía. Entonces, como decimos los abogados, claro, por interpósita persona. Así mismo. Entonces, solamente en 5 meses salieron los 11.500 millones, pero ¿y los otros 7 años que faltan, o los 6 y medio que faltan, de la gestión que ha hecho él como ministro de Obras Públicas? Pues entonces imagínense si en 5 meses fueron 11.500 millones, métale lápiz a 7 años, a ver cuántos fueron. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando tú hablas de actos de corrupción, porque esa es solo una institución del Estado, cuando vengan los codinomes. ¿Codi qué? Los codinomes, los nombres en clave los nombres en clave del caso de Brecht. Chacabana, Alemán y todo eso. Cuando vengan esos codinomes, señores, aquí va a haber un escándalo fuerte con eso. Y eso va a llegar, porque es que va a salir no por República Dominicana solamente, es que hay muchos países involucrados en el caso más grande de corrupción que se ha gestado en la historia de América. Entonces, yo creo, Nanfi, que hay algunas cosas que se van a ver, otras que no se van a ver, pero otras que sí se van a dejar ver. Y eso que tú has señalado, tú tienes muchísima razón. No es verdad que sea un idiota
sí creo que tiene déficit de atención y sí creo que sufre de dislexia y todas esas cosas, pero eso no quiere decir que el hombre no haya sido hábil, astuto para hacerse de una fortuna inexplicable, donde tiene un hangar de aviones ultramodernos que cuestan millones y millones de dólares cada avión y cada helicóptero, donde su fortuna se ha incrementado beneficiándose, siendo él ministro de Obras Públicas, de contratas del Estado multimillonarias, con empresas de él que están laborando. Entonces, todo eso va a salir y todo eso va a seguir saliendo. Mira, bueno, hemos finalizado por el día de hoy. Llegó el presidente Fernández ya. El presidente Fernández hoy a las 10 de la noche, por eso pedí que termináramos unos minutitos antes. A las 10 de la noche. Tú lo quieres ver con Camilo. Camilo esta noche a las 10 de la noche en CNN le hace una entrevista de lo más interesante al doctor Leonel Fernández. Me fascina Camilo. Tiene una cultura general. Sí, tiene una cultura general y es un hombre afable, es un hombre muy abierto que entra en confianza de una vez. Pero cuestiona también. Muy cuestionado, claro, porque es brillante, es un hombre culto. No es una persona dócil. Es un hombre culto. Es un hombre que ha hecho un segmento muy interesante. Lo más probable es que el presidente Fernández hable ahí de todo, del tema de todos estos temas culturales y hable también de la situación del país. Yo espero que hable de la situación de la República Dominicana y cómo se ha venido debilitando la democracia en este país. Pues vamos a ver al presidente Fernández. Así que nos vamos a ver al presidente Fernández. Esto en CNN. CNN, sí. CNN en español. CNN en español, que en mi sistema de cable es 153. Y el mío 152. 52. 152. Debe ser el mío. Sí. Bueno, pues claro, señores, yo espero que tengan una feliz noche. Nanfi, tú también. Espero que tengas una feliz noche. Sí, no. Vamos a ver al presidente. Vamos a verlo. Será hasta mañana. Dios mediante, estaremos con ustedes como siempre. Va a estar aquí Juárez, como no, va a estar Otoniel Bonilla también. Y nosotros nos vemos el miércoles, Dios mediante. Cómo no. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.